vamos a dar inicio al estudio de hoy. Así que se titula Mirad cuál amor. Mirad cuál amor. Y quisiera comenzar precisamente con ese versículo que se encuentra en Primera de Juan capítulo 3, el verso 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Esto, esto nos presenta algo maravilloso. O sea, se nos exhorta a mirar el amor que nos dio el Padre. ¿Y en qué se manifiesta ese amor dado por el Padre? En que nos llama a sus hijos, que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios no, nos ama y nos llama a sus hijos. Él manifiesta su amor para con nosotros al llamarnos sus hijos. Y este versículo junto con otros versículos, por ejemplo, como el de Efesios 5:1, que nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nos revelan que somos hijos amados de Dios y muchos versículos más. Nosotros somos los hijos amados de Dios. Y, y esto no muchas veces nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo. Dios nos dice en su palabra que somos sus hijos amados. Y a veces lo creemos de forma figurada, eh, pero no lo aceptamos para nosotros. No aceptamos ese amor paternal de Dios para con nosotros de forma individual y personal. Luchamos con ello, nos cuesta. Y cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, mira qué clase de amor Dios nos ha dado. Dios nos ha manifestado que nos llame sus hijos. Y luego dice algo muy interesante, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Alguna vez como hijo de Dios, al creer que eres hijo de Dios, alguna vez te has sentido incomprendido? ¿Alguna vez te has sentido que, que, que no te entienden? ¿Que te has sentido como un extraño? Mira que dice que el mundo no conoce a aquellos que han recibido ese amor del Padre al reconocerse llamados hijos de Dios. El mundo no los conoce, es que son extraños, son distintos, porque lo que hay en el mundo es distinto, ya mismo vamos a ver por qué. Lo que hay en el mundo y los principios del reino del mundo no son una familia. Los reinos de este mundo funcionan bajo otros principios. El reino de Dios es una familia. El reino de Dios consiste en un padre que tiene un hijo mayor que es Jesucristo y tiene muchos otros hijos menores que Jesucristo, siendo Cristo el primogénito, el hermano mayor en la familia de Dios. Y Dios quiere tener a todos sus hijos consigo. Mientras que en el reino de este mundo, realmente lo que hay es una esclavitud, lo que hay es un señor, un príncipe de este mundo, a quien Cristo, ¿verdad?, le llamó de esa forma, el príncipe de este mundo, el, el- el rey de este siglo, el príncipe de este siglo, como también se le llama en otras instancias en la Biblia. Este, y hay muchos señores en este mundo, aunque en realidad solamente hay un Señor que es Jesucristo, pero hay muchos que se dicen llamar señores, que utilizan la fuerza y el poder y la autoridad para obligar, para forzar, para someter, para sujetar a los demás por medio de la fuerza y el poder a su servidumbre, a esclavitud. Pero el reino de Dios no es así, el reino de Dios es una familia totalmente distinta. Y aquellos que se conocen, se saben, entienden que son parte de esa familia, viven bajo principios muy, muy distintos a los de este mundo. Por lo tanto, este mundo no los entiende, no los conoce, les son extraños
son, sí, extranjeros, son extraterrestres, podríamos decir, porque no son de este mundo. Y, y todo porque no le conoce a Él, porque no lo conocen como estos lo conocen. Porque ellos, aquellos que no son de este mundo, que son hijos de Dios, es que le han conocido como Padre. Y como este mundo no conoce a Dios como Padre, entonces tampoco puede conocer y entender a los hijos de Dios. Y, y vemos que es que el llegar a ser un hijo de Dios, en efecto, no solamente que Dios nos vea como sus hijos y nos ame como sus hijos, sino realmente entablar esa relación de padre e hijo con Él, donde Él se revela a nuestras vidas como un padre de amor y nosotros aceptamos esa revelación y nosotros respondemos como hijos amados y nos convertimos en imitadores de Él, donde lo único que deseamos es revelarlo. eh, Hay un proceso de recepción, hay que internalizar, hay que recibir ese amor, hay que recibir esa declaración de que somos sus hijos amados, hay que creerla, hay que estar convencido de ella. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, los que reciben a Cristo y la revelación que Cristo nos da acerca del Padre, todos los que le recibieron a Cristo, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Creer en el nombre de Cristo es creer en su carácter, creer que Dios es tal como Cristo lo reveló. Y, y los que reciben esa revelación, los que reciben a Cristo como el Hijo unigénito de Dios que no vive para hacer nada por sí mismo ni para sí mismo, este, ni buscando su propia gloria, sino simplemente que vive buscando glorificar al Padre. Los que reciben esa revelación de un Dios totalmente abnegado, sacrificado, amoroso, compasivo, misericordioso, que es tal como Cristo lo reveló, que se compadece del sufrimiento de los hombres, los que aceptan, los que reciben ese testimonio, los que reciben esa revelación que Cristo dio acerca del Padre, tienen potestad, tienen al recibir ese nombre, al recibir esa palabra, al recibir esa revelación, al recibir esa gloria en Cristo Jesús, tienen en sí mismo el poder de ser hechos hijos de Dios. Porque es que el ser hecho hijo de Dios es poder. El aceptar que eres un hijo de Dios es poder porque tienes el testimonio mismo en ti de que eres un hijo de Dios. Es recibir la palabra y recibir la palabra que es todopoderosa, la palabra de Dios que crea de la nada. Al recibir esa palabra, en efecto, eres hecho un hijo de Dios y en efecto, tiene esa palabra un poder transformador y santificador que hace que tu vida no sea la misma y vivas bajo los principios del reino de tu Padre Dios. Ahora, por otro lado, yo quisiera que consideráramos lo que venimos hablando en forma de contraste con un aspecto que me llamó mucho la atención esta semana acerca del reino del enemigo. Estábamos hablando que a los hijos de Dios no son conocidos, no son entendidos, son extraños, son extranjeros, son extraterrestres en este mundo, porque como no conocen a Dios, tampoco pueden conocer a aquellos que son de Dios, porque viven bajo los principios del reino de Dios y son totalmente antagónicos y opuestos a los principios del reino de este mundo. El reino de este mundo consiste en el egoísmo, en la codicia, en buscar lo propio, en el eros. Consiste en, en, en la codicia de los ojos, en la soberbia de la vida, eh, los deseos de la carne, todo lo que yo quiero, lo busco tener, eh, cueste lo que cueste. Esos son los principios de este mundo. Aplaste a quien aplaste, no me importa.
lo que me importa es tener lo que quiero. Y, y esos son principios opuestos a los principios del reino de Dios. Si nosotros consideramos lo que nos dice en 2 Corintios 6:15, dice, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Es que son principios opuestos. Y contrasta aquí el reino de Cristo con el de Belial y dice que parte el fiel con el infiel. Así vemos cómo los fieles son partes del reino de Cristo y el infiel son parte del reino de Belial. No hay concordia entre ambos reinos, no hay armonía, no comparten principios en común. Las herramientas, los instrumentos, la metodología, las motivaciones, todo es distinto. No hay puntos grises donde se mezcle un reino con el otro. No hay concordia ni parte entre Cristo y Belial, ni Belial con Cristo, ni Cristo con Belial. Y es interesante la palabra Belial, el nombre Belial es un epíteto de Satanás. Nos dice, ¿verdad? El diccionario Strong, hablando del griego, que dice que esta palabra es un nombre que viene del hebreo, ¿verdad? 1100 o 1100, o la palabra 1100 del diccionario Strong en hebreo, y, y es un epíteto de Satanás. Lo que me llamó mucho la atención es el significado de este epíteto. El significado es, en inglés es una sola palabra, en español tengo que decir una frase para poder traducirlo. Sentido de falta de valía o, o sentido de inutilidad, sentido de que no tienes valor. En inglés, worthlessness, en español vendría siendo sentido de falta de valía. Así que un nombre para Satanás, para el príncipe de este mundo, es que no tiene sentido de valor, no tiene valor en sí mismo. Su concepto de valor propio está por el suelo. Por eso es que él vive constantemente buscando hacer y tratar de conquistar y conquistar y dominar para sentirse valioso porque él no tiene sentido de valor propio. Cuando digo sentido de valor propio es un sentido propio, él no está consciente de su valor, él lo perdió. Él era un hijo de Dios, él era un hijo de Dios, él resplandecía con la gloria de Dios. Lucero, hijo de la mañana o hijo del alba, él era un hijo de Dios, pero abandonó su morada, abandonó su lugar, abandonó su padre y se enfrentó con un sentido de falta de valor terrible. Y, y esto me llamó mucho la atención porque buscando entonces en la Biblia todas las instancias de la palabra Belial, en ocasiones sí aparece como un nombre, pero en otras ocasiones es traducido como maldad, como impiedad, como inutilidad, como destinado a la destrucción, como malvado. Pero yo lo que quiero es que veamos la conexión que existe y tal vez que lo veamos evidentemente en contraste con el reino de Dios, donde Dios es un padre y nosotros sus hijos amados, y eso nos da sentido de valor porque Dios nos dice, nos revela, y más adelante vamos a ver un versículo donde Dios nos recuerda cuánto valemos para Él, pero que lo veamos en contraste con el reino del enemigo, donde el mismo que impera en ese reino, el mismo Satanás que tiene el imperio de la muerte, no tiene un sentido de valor propio, no conoce su valor para ante sus ojos, ante su mente, él lucha con buscar valor porque no tiene en sí mismo un sentido de valor, porque esto procede de Dios, esto procede de Dios asignarnos un valor, pero cuando se rechaza esa palabra, cuando se rechaza a Dios, entonces
¿De dónde proviene el valor? Si no tratar de buscarlo por medio de la fuerza y por medio de ascender y por medio de logros y éxitos según nuestros ojos carnales. Entonces yo quiero que consideremos gran parte de todo el accionar de este reino del enemigo como una expresión de ese sentido de falta de valor, de ese sentido de falta de identidad, de identificarse como un hijo de Dios y saberse un hijo amado de Dios, valioso para él. Miren lo que nos dice Deuteronomio 13:13. Nos dice, hombres, hijos de impiedad, han salido de en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Ahí cuando dice hijos de impiedad, algunas versiones pueden traducir hijos de Belial. Estos hombres, hijos de impiedad, en otra instancia, otras traducciones pueden traducir hijos de Belial. Asimismo, en el inglés, el mismo versículo en la King James, ¿verdad? La Biblia del Rey Jacobo, dice children of Belial, hijos de Belial. Y está hablando acerca de que los instigadores del pueblo que incitan a servir a dioses ajenos, dioses que ellos no conocieron, son hijos de Belial, son hijos de la falta de valía, son hijos eh, y hombres que no tienen un sentido correcto de su valor, de su dignidad. También en Deuteronomio 15:9 leemos lo siguiente: guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, porque él clamará contra ti al Señor y te será por pecado. Cuando dice corazón perverso, no haya en tu corazón perverso pensamiento. Esta palabra perverso aquí también es Belial. No tengas pensamientos de Belial donde pienses egoístamente y veas a tu hermano pasando necesidad y como está cerca el día de el año de la remisión, el séptimo año, no le prestes porque la persona en el séptimo año quedaba libre de sus deudas. Eh, Vemos cómo el ser un hijo de Belial, el tener un corazón de Belial, el tener un corazón perverso, implicaba no compadecerse de su prójimo que estaba en necesidad y buscando que se le devolviera, buscando la remuneración, buscando este, asegurar lo propio, ¿no? Se, se cohibió de prestar, se cohibió de dar por miedo a no recibir de vuelta. Y a fin de cuentas es egoísmo, porque valoras más tu posesión que la condición y el bienestar de tu prójimo. Y todo esto porque hay una falta de valor y de alguna manera se manifiesta en las posesiones, en obtener cosas que te hacen sentir mejor y más valioso. En Primera de Samuel 1:14 al 17, de hecho, estos fueron los versículos que me llamaron la atención y que me hicieron reflexionar un poco sobre esto. Estaba yo eh, con un amigo, Leandro, eh, hablando de la Biblia y preparando un programa y cuando leí estos versículos me dio con buscar el significado de Belial y ahí fue que comencé a ver lo interesante que es que implique un sentido de falta de valor, una ausencia de valor en cuanto a nosotros mismos. Nos dice en 1 Samuel 1:14 al 17, dice, entonces le dijo Elí, y esto fue cuando Ana, la mamá de Samuel, que no podía tener hijos, era estéril, fue a derramar su corazón delante del Señor para pedirle un hijo. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Aleja de ti tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, mas yo soy una mujer atribulada de espíritu,
No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una hija de Belial, pues por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. A mí me llamó mucho la atención este versículo porque Elí da por sentado que ella está ebria, la da por borracha, le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aleja de ti tu vino. Y ella le dice, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y luego dice, no tengas a tu sierva por una hija de Belial. Capaz que si hubiese sido hija de Belial verdaderamente, le hubiese faltado el respeto a Elí. De hecho, Elí, que era sumo sacerdote y estaba para bendecir, la había acusado de borracha, la había acusado de ebria. Sin embargo, ella le dice, Señor mío, lo reconoce como su Señor. Ella que no era hija de Belial, sino una hija de Dios, lo reconoce a él como su Señor y le dice que ella es su sierva. No tengas a tu sierva por una hija de Belial. Ella está diciendo, no estoy borracha, no he bebido vino ni licor, no tengas a tu sierva por una hija de Belial. Y esto es muy interesante porque ¿qué es lo que lleva a las personas a buscar embriagarse, a buscar olvidar, a buscar eh, distraer la mente, sino muy posiblemente, inconscientemente, el rehuir un vacío tremendo que se tiene en el corazón y, y hasta cierto punto podríamos decir, rehuir también ese sentido de falta de valor. Vemos que ante Ana, el ser una hija de Belial implicaría estar borracha, beber vino y licor. Y quiero que conectemos todo esto con el significado de Belial. Ser una hija sin valor, ser una hija de un reino donde no hay valor, ser una hija de la falta de valía. No, ella se consideró a sí misma sierva del sumo sacerdote que se supone que sirviera a Dios. Y ella estaba allí derramando su corazón delante de Dios. Y él le dijo, ve en paz, el Dios de Israel te conceda la petición que ha hecho. Y ella creyó las palabras. Ella era una hija de fe, ella era una verdadera israelita. Ella creyó las palabras y se fue tranquila a su casa y dice que no estuvo más triste. No estuvo más triste. En contraste a esto, nosotros vemos que en el capítulo siguiente de Primera de Samuel se dice que los hijos de Eli eran hijos de Belial, eran hijos de la falta de valor. Y todas las cosas terribles que hacían eran precisamente por eso. ¿Y de dónde viene la falta de valor? Nos dice el mismo versículo. 1 Samuel 2:12 dice más, los hijos de Eli eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. ¿De dónde viene la falta de valor? ¿De dónde viene eh, el actuar perversamente que se deriva de una falta de valor y de una falta de identidad o una falsa identidad, el no comprender la verdadera identidad y el verdadero valor que Dios nos da? Viene de no conocer a Jehová. Cuando no le conocemos como Padre, no nos entendemos que somos sus hijos, no comprendemos su amor, vivimos una vida buscando llenar ese vacío y sentirnos valiosos y vivimos pues obviamente sirviéndonos de todo lo que está a nuestro alrededor para tratar de hacernos sentir mejor a cuenta de los demás. Nos dice en 1 Samuel 10:27,
Dice, pero los hijos de Belial dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Esto en cuanto a Saúl, cuando Saúl fue ungido rey y hubo unos hombres que lo menospreciaron. Eran hijos de Belial y dice que lo tuvieron en poco aquel a quien Dios había ungido. Aquellos que son hijos de Belial, que son hijos del príncipe de este mundo, tienen un sentido de valor por el piso y eso los lleva también a menospreciar, a tener en poco a los demás y a desvalorar a los demás para ellos no sentirse mal, para ellos sentirse de alguna manera un poco mejor. Piensan que por lo menos yo no soy tan malo como aquel y le asignan un valor por el, o sea, ante los ojos de ellos los demás no valen, pero es porque ellos mismos no valen y necesitan hacer eso. Pero todo aquel que reconoce su valor ante Dios también sabe que todo el que está a su alrededor también tiene el mismo valor para Dios y le asigna el mismo valor que Dios le ha dado ¿verdad? Para que conozca. En 1 Samuel 25:17 dice, ahora pues extiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está al lado, está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo de Belial que no hay quien pueda hablarle. Esto hablando de Nabal. Nabal, David le pide ayuda cuando estaba huyendo de Saúl. David había cuidado había protegido los campos de Nabal en esa área, había protegido a los hombres de Nabal, pero cuando David le pide ayuda y que sustente el hambre de él y sus hombres, este se rehúsa y David se molesta, David quiere arremeter contra él y vinieron a darle noticias de que esto estaba por acontecer y le dicen a la esposa Abigail, la esposa de Nabal, ahora pues entiende y mira qué es lo que has de hacer, porque el mal está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, es decir, todo lo que tiene, incluyéndonos a nosotros, el mal, David viene a destruir, porque Nabal es tan hijo de Belial que no hay quien pueda hablarle, no hay quien lo haga entrar en razón, no hay cómo hablar con él. Él es tan hijo de Belial que no se le puede hablar. Los hijos de Belial no se puede comunicar uno con ellos, no hay manera de hablarle. Viven con un sentido de falta de valor tan grande que todo lo toman como una amenaza, todo lo toman como un ataque, todo lo toman, o sea, siempre están a la defensiva, siempre están por medio de la fuerza, operando por medio de la fuerza para imponerse, porque es la única manera en la que se sienten valiosos. Y en el versículo 25, la misma Abigail, intercediendo ante David, dice, no haga caso, mi señor, de este hombre de Belial, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Nabal significa insensato. Y se nos dice que, que la misma esposa reconoce que él era un hombre de Belial. Dice, no le hagas caso. Y está apelando para que David no extienda su mano en contra de Nabal y de su familia. Y de hecho, ella le trajo alimento a David y buscó aplacar la ira de David y David le agradece porque lo evitó de derramar sangre. Así que vemos cómo es descrito este hijo de Belial, Nabal, como un hombre de Belial, eh, a quien no se le puede hablar, que es insensato, que no escucha, que es duro de corazón. Este, y todo eso surge por ser un hijo de la falta de valor. Un, surge de no tener clara tu identidad como un hijo de Dios y de tu valor como hijo amado para Dios. Primera de Samuel 30:22 dice, entonces todos los hombres perversos de Belial, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del despojo que hemos quitado, sino que cada uno le daremos su esposa y sus hijos para que se los lleven y se vayan. Esto fue
Cuando habían secuestrado la esposa y los hijos de David y sus hombres, em, cuando ellos van a retomar eso, que le habían quitado a esa esposa, a esos hijos, este, unos hombres estaban cansados y quedaron atrás. Entonces David le dijo, está bien, queden, descansen. Eh, la energía no les dieron, ellos venían de otra campaña y ahora estaban demasiado cansados. ¿Y qué pasó? Hubo unos hombres que están con David que se nos dicen que eran hombres perversos de Belial, de los que estaban con David. Eran perversos y eran hijos de Belial también. ¿Y qué es lo que proponen los hijos de Belial? De Belial? Proponen que los que no fueron con ellos a rescatar a las mujeres, que se les den más que las mujeres a los hijos, pero que no participen del botín. Y David le dijo que eso era una perversidad, que no hicieran eso. Así que vemos cómo el egoísmo se manifiesta cuando se es hijo de Belial, cuando se es hijo de la falta de valor, cuando se es hijo de un sistema donde está todo basado en el mérito propio. Ah, como no fueron con nosotros porque estaban cansados, pues no van a participar del botín. Y ante los ojos humanos eso parece justicia. La palabra de Dios nos dice que eso es injusticia, que eso es ser hijo de Belial, que eso es el hijo de la falta de valor. Egoísmo, es egoísmo. En Primera de Reyes 21, versículos 10 y 13, leemos lo siguiente. Y poned a dos hombres, hijos de Belial, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedra y murió. Esto es una historia muy triste. El rey Acab codició las tierras de un hombre y tanto era la codicia que estaba intranquilo y su esposa Jezabel lo notó y le dijo, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que te pasa? Él le explica que pues que yo quiero ese campo, pero él no me lo vende. Y ahí dice, tranquilo que yo tengo un plan. Y entonces ella manda a conseguir a dos hijos de Belial, dos hombres perversos, dos hombres malos, dos hombres que no tenían ningún sentido de valor propio y por lo tanto ningún sentido de valor hacia el prójimo, para que atestiguaran contra él y dijeran que ese hombre había blasfemado contra Dios y contra el rey, para que fuera apedreado. Y estos hombres, por un precio que se les dio, y hicieron esto, no les importó, atestiguaron contra él y este hombre Nabot fue apedreado y murió. Terrible. Una historia muy triste y todo por, por la codicia, tanto de Acab como de estos hijos de Belial que se prestaron para hacer esto. Así que es fácil que seas comprado por un precio, es fácil que tu conciencia sea comprada por un precio cuando no tienes un sentido de valor correcto, cuando no reconoces cuánto valor tienes para Dios y cuánto valor realmente tienes, porque Dios, el valor que te asigna Dios es el verdadero, porque Dios es veraz, porque Dios no miente, porque Dios dice la verdad. Y si Él dice que eres valioso, lo eres. En segunda de Crónicas, capítulo 13 versículo 7 dice, y se unieron a él unos hombres vanos, hijos de Belial, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y tierno de corazón y no pudo defenderse de ellos. Se unieron a Jeroboam unos hijos de Belial y pudieron más que Roboam, porque era joven Roboam, tierno de corazón y no pudo defenderse de ellos. Así que hay ataque, hay ataque. Cuando tú eres un hijo de Belial, tú te conviertes en violento, tú te conviertes en ataque, porque
Tú desvalorizas a otra persona en primera instancia porque tu sentido de valor está por el piso, aunque creas que eres muy valioso y que eres mejor que los demás, realmente tu sentido está por el piso porque no es un sentido de valor verdadero que proviene de Dios. Realmente es como un autoconvencimiento que te estás tratando de hacer de que eres valioso, pero lo haces a cuenta de reducir el valor de los demás al suelo, pero de hecho en el trato que tú tengas para con los demás, en tu violencia, en mi violencia, en nuestra violencia hacia los demás, en nuestro ataque hacia los demás, en nuestra autodefensa, mostramos que tenemos no solamente un concepto muy equivocado y muy bajito del valor de los demás, sino que en eso revelamos que tenemos un concepto de valor muy bajo, de valor propio, muy, muy bajo. En Proverbios 6:12 leemos, el hombre malo, el hombre depravado, anda con perversidad en la boca, habla perversiones. Y la palabra ahí depravado es Belial. ¿Qué es lo que tiene? Perversidad en la boca. ¿De qué habla? De perversidades. Este sentido de valor te lleva a no solamente pensar perversidades, esta falta de sentido de valor te lleva a hablar perversidades. Y en Proverbios 16:27 dice, el hombre perverso excava el mal y en sus labios hay como llama de fuego. Cuando dice hombre perverso es hombre de Belial. La palabra es Belial. ¿Qué es lo que hace? Busca el mal, excava el mal. ¿Pero por qué está excavando? ¿Por qué está buscando? Porque anda buscando valor desesperadamente, pero lo está buscando donde no puede ser hallado. Porque el único verdadero sentido de valor es el que otorga Dios. Dice que excava el mal y en sus labios hay como llama de fuego. Como dijo Cristo en Juan 14:30, dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás, Belial, el- aquel que es el príncipe de la falta de valor, no tiene nada en Cristo. Cristo tenía muy claro cuál es su valor. ¿Por qué? Porque él recibe las palabras de su padre que le dicen, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, tú eres mi delicia, tú eres mi deleite. Y Satanás, Belial, no tuvo nada en Cristo, no encontró terreno donde trabajar en Cristo, no tiene nada con él, no hay ninguna concordia entre ambos, los principios son distintos porque uno es un hijo que acepta la declaración de su padre y acepta la identidad que le da su padre y el otro la rechazó. Así que en Cristo, en su reino, no hay nada del reino de Belial. En el reino de Cristo no está este sentido de falta de valor. Aquel que te quiere hacer sentir y hasta contagiar con su sentido su sentido, su falta de sentido de valor, su inutilidad, es Satanás, es Belial. Pero en el reino de Cristo somos hijos amados y valemos mucho. Tanto, tanto que Dios, para demostrarnos cuánto valemos para Él, nos dio a su Hijo unigénito. Por eso, versículo más conocido posiblemente de la Escritura, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal amor, a tal punto, mirad cuál amor. O sea, Dios está probando que tú eres su hijo al darte a su hijo, para que tú sepas que no te ama menos que su hijo y que no vales menos para él que su hijo. Por eso en Juan 17:23 dice Cristo que Dios nos ama como de la misma forma que lo ama Él, como a mí también me has amado. Le dice, para que ellos sepan que los has amado como a mí también me has amado. De la misma forma. Dios ha pagado un precio para demostrarnos a nosotros cuánto valemos para Él. Primera de Corintios 7:23 lo dice, por precio sois comprados. No os hagáis siervos de los hombres. No te hagas esclavo de los principios de este mundo. Tú eres un hijo de Dios.
En Lucas 12, 6 y 7 leemos lo siguiente. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado de Dios. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues de más estima soy que muchos pajarillos. Si Dios tiene cuidado de las aves y no lo olvida, dice que ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Luego se dice, los cabellos de tu cabeza están contados. Valéis mucho, valéis mucho para Dios, tanto que hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Y varios versículos más adelante, allí mismo en Lucas 12, Jesús dijo, no temáis en el versículo 32, manada pequeña, no temáis, porque el Padre le ha placido daros el reino. Porque al Padre ha placido daros el reino. Tienes que temer, Dios lo ha dado todo. Dios no se reserva nada ni su propio reino, sino que el reino se lo ha dado a sus hijos amados. Para que tú sepas cuánto te ama, para que tú veas cuánto valor Él te asigna y para que tú vivas como una hija de Dios, como un hijo de Dios, y desaparezca de tu mente y de tu vida esas mentiras de Satanás que nos hacen sentir que no valemos nada. Termino con el mismo versículo con el que comencé. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y yo te digo, mirad cuánto valor te ha dado tu Padre. No solamente que te llama su hijo, sino porque te llama su hijo, porque somos sus hijos, porque Él dice, tú eres mi hijo. Te asigna un valor increíble y te demuestra ese valor en la dádiva de su Hijo amado, Cristo Jesús. Te lo demuestra en el precio que estuvo dispuesto a pagar con tal de probarnos a nosotros que verdaderamente Él es un Padre amante, que verdaderamente Él nos ama y que Él va a hacer todo lo que esté en sus manos para salvarnos de las mentiras del reino de este mundo. Este mundo no le conoce a Él y tampoco nos va a conocer a nosotros si nosotros vivimos bajo los principios del reino de Dios. Cuando nosotros vivamos vidas con una identidad clara de hijos de Dios, con un valor claro, inamovible acerca de que somos muy valiosos para Dios. Esto es extraño y esto el mundo no lo conoce, no lo entiende y tampoco nos va a entender a nosotros porque no le conoce a Él. Pero también está en nuestras manos el darlo a conocer para que los hombres conozcan cuán valiosos son para Dios y cuánto Dios los ama.